Continuamos hablando de la obra de Víctor Hugo en dos planos, el de los vivos y el del más allá. Esta obra la dictó desde el más allá para llamarnos la atención, la reflexión sobre los actos de nuestra vida. Hay que ir por el camino recto, de lo contrario, ahí están las consecuencias que nos escapan a la ley divina. Dictado por el espíritu de Víctor Hugo, psicografiado por Divaldo Franco, vamos a ver de qué trata el libro Parias en Redención, segunda parte. Un nuevo escenario, un nuevo ropaje en la carne tras 100 años como espíritus en la erraticidad. Les dan la oportunidad de nacer de nuevo gracias a la intervención de la duquesa Ángela. Nacen en Brasil, por ahí de los 1850, en una hacienda cafetalera. Carlo, el chantajista, ahora es Federico de Argao y Sousa, y su esposa, la antigua Beatriz, la esposa de Girolamo, ahora con el nombre de Amelia. Son los padres del enfermizo y endeble Antonio Cándido, que es el mismo Girolamo. Sí, su mamá es la que fue antes su esposa. Mucho ahí, mucho para analizar. Y su padre, un enemigo de antaño, don Federico, el antiguo Carlo. Así que ya se predicen los sufrimientos que tendrá en esta vida, ¿no? El mayor enemigo, el duque de Vichy, aquí llamado Bernardo el Españolito, también está entre los personajes de esta nueva vida. Es un chico trabajador ahí en la hacienda, grande, fuerte, robusto, de modos rudos y salvajes, igualito que el patrón don Federico, lo que le vale ser su favorito entre los empleados y también incluso por encima de su propio hijo, al que considera poco menos que un hombre. Claro, pues Antonio, en reencarnación de Girolamo, nace enfermo, naturalmente, consecuencia del suicidio. El periespíritu guarda la memoria del daño hecho al suicidarse y al renacer se evidencia en un cuerpo enfermo, debilitado en la garganta, sobre todo en los pulmones, ya que recuerden que Girolamo se ahorcó y murió asfixiado. Entonces ahí está reflejada la ley de causa y efecto. Muy diferentes las personalidades de Girolamo y de Antonio Cándido, o sea, dos vidas, una misma alma, ¿no? En un tiempo y en el otro es muy diferente lo que es Antonio Cándido de lo que fue Girolamo. Hay mucho avance en esta nueva vida para él. Ya no quedaba rastro del orgullo de antaño de Girolamo. Antonio era un hombre estudioso, responsable, sensato, interesado en el espiritismo. Había descubierto los libros de Allan Kardec y los platicaba, los comentaba con su mamá por carta, ya que desde pequeño lo habían mandado a estudiar a Europa. Él no estaba allá en Brasil, desde pequeño lo mandaron a estudiar a Coimbra, a Portugal, donde estaba más o menos en paz, y allá fue que conoció los libros de Allan Kardec. Estaba aislado de los enemigos del pasado en Coimbra, por eso pudo vivir con cierta paz, con cierta normalidad. Sin embargo, a la hora del testimonio, a la que todos somos llamados, a la hora de los reencuentros de antaño, todo se alebresta y se viven momentos cruciales para su existencia. Antonio regresa a casa muy a su pesar, a hacerse cargo de la hacienda, porque su padre muere. Y vaya cómo muere don Federico, el antiguo Carlo, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo murió en aquella vida cuando estaba con Girolamo? Que era un día de lluvia, que iba a caballo, que un rayo partió un árbol y el árbol le cayó encima, ¿lo recuerdan? Bueno, pues en esta ocasión tiene una muerte muy
muy fea, y también con un caballo ahí que participa en una persecución que hacía de esclavos que habían escapado de la finca. Su caballo se asusta con una víbora y corre sin control. Entonces don Federico cae del caballo, queda sujeto a él por una pierna y lo arrastra todo el camino, golpeando incesantemente su cabeza contra el piso, y así es como muere. Son terribles las muertes para esta alma, que al parecer no avanzó en nada de una vida a otra. O sea, como Carlo y como don Federico seguía siendo todavía un espíritu bastante primitivo. Y Antonio Cándido, su hijo, entonces tiene que regresar de Europa. Tiene que regresar porque es tiempo de enfrentar las deudas del pasado. Se reencuentra con Bernardo, que era como el segundo de su papá, ¿no? Pero está este sentimiento extraño, aunque se conocían desde niños, habían crecido juntos, el reencontrarse ya mayores era totalmente otras condiciones. Se reencuentra también con su madre y pues tiene que hacerse cargo del negocio, de la hacienda. No le llama para nada la atención hacer eso porque sus intereses son otros, pero lo intenta. Su salud francamente es muy mala. La mamá lo que quiere es casarlo para que tengan descendencia, para el heredero, ya saben. Encuentra una mujer que le llama la atención, que es hija de unos amigos de su tío, se llama Ana María. Y es una chica pues interesada, poco escrupulosa, coqueta, era ni más ni menos que la antigua Asunta, ¿sí? La que él mató, ¿lo recuerdan? Él la mató. La que mató Girolamo ahora estaba ahí. Se hicieron novios, pero Ana María al mismo tiempo estaba coqueteando con Bernardo. Entonces estaba entre Girolamo y el duque, entre Antonio y Bernardo el españolito. Porque ella sentía, aunque sabía que Antonio Cándido le convenía por la cuestión económica, algo le pasaba con Bernardo que simplemente la volvía loca. Decía que no era ella, que era una atracción fatal, hasta hipnótica. Y ahí está la clave de todo, ¿no? Recuerdan cómo el duque de Vichy, cuando eran espíritus, la mantuvo bajo hipnosis y subyugación durante mucho tiempo, para que estuviera obsesando a Girolamo. Entonces esa subyugación ahí el espíritu la reconoce y ella se siente atraída por él sin saber por qué. Pero pues ella no era tonta, ¿no? El matrimonio le convenía con Antonio, no con Bernardo. Y ese jueguito, bueno, lo único que hizo fue desatar las memorias del espíritu. Tenían su oportunidad de redención, pero ante ese problema y ese conflicto se establecieron de nuevo los famosos miasmas, las memorias del espíritu. El celo entre Antonio y Bernardo hizo que los recuerdos pues afloraran inconscientemente y se amarraran de nuevo los odios que no comprendían del todo, pero que los dominaban. Sobre todo a Bernardo, que era un ser bastante irascible. El ex duque de Vichy, que era el que se veía un poquito más primitivo en el carácter, era incontrolable, era ambicioso, quería quitarle todo a Antonio, porque sentía que no le pertenecía, que no tenía que ser de él, que él tenía que ser el dueño auténtico, ¿no? Las cosas y patrones que reconoce el espíritu. Sentía que el lugar del patrón era suyo, que la mujer debía ser suya, y todo eso los llevó a una desgracia. Una mañana, después de un día lluvioso, Bernardo llevó a Antonio a la selva, muy adentro en la selva, con el pretexto de ver lo que los daños de la lluvia habían hecho a la finca, y en su oportunidad lo arrojó por un barranco para que se lo llevara al río. Previamente le dijo: no volverás a robarme nada. En esta vida Antonio no le había robado nada a Bernardo, pero el espíritu recordaba que como Girolamo le había quitado todo al duque de Vichy. Palabras del duque, recuerdos del pasado. Así que se volvió loco Bernardo en el instante en el que arrojó a Antonio por el acantilado. Él también se volvió loco y se suicidó, se aventó también. Y ahí termina esta oportunidad de redención. Dicen que ahí mismo en ese escenario estaba la duquesa Ángela llorando, diciendo: de nada sirvió esta vida, de nada sirvió esta encarnación para ellos. Tuvieron la oportunidad de redimir, la santa oportunidad de redimir, y no la aprovecharon. Y me gustaría hacer hincapié aquí en esta historia en la diferencia entre expiación y prueba, que a veces no nos queda muy claro, ¿no? Queda muy cómodo en esta historia para comprender con lo sucedido entre estos dos que tuvieron esta vida como oportunidad de arreglarse por las buenas, pero no lo hicieron, no pudieron con la prueba. Bueno, ahora en la siguiente vida sería por las malas, sería
una expiación dolorosa. Antes de nacer de nuevo, los espíritus involucrados en este drama se comunicaron dentro del marco de una sesión espírita en el año de 1937. Y siempre causa a las personas que apenas empiezan a conocer algo del espiritismo y les causa curiosidad cuando hablamos de las sesiones mediúmnicas, de este aspecto de la doctrina. Las sesiones espíritas que muchos malinformados piensan que son, reuniones para invocar al diablo o invocar demonios o jugar con la ouija como hacen las personas que desconocen del tema, pero no es así, esto no funciona así. Las sesiones mediúmnicas dentro del marco de la doctrina espírita son reuniones de trabajo serio con personas preparadas, con médiums capacitados y protocolos de trabajo muy estrictos que no pueden dejarse de lado. Hay precauciones, hay candados, hay situaciones que tienen que darse sí o sí para que se pueda llevar a cabo una sesión mediúmnica. No es para que lo hagan los curiosos y para ver qué pasa y con este morbo de saber qué hay, ¿no? No, es gente preparada que sabe exactamente lo que se está haciendo y lo que se va a trabajar, porque es para ayudar a los espíritus sufrientes, tanto de este lado como del otro. Y un ejemplo es en esta reunión cómo es que ayudaron a nuestros personajes. Se manifestó en esta reunión la duquesa Ángela di Vici y les contó la historia que nosotros ya sabemos, les puso al tanto de los lazos que unían a Girolamo y al duque, que se comunicaron ellos ahí furiosos, también se expresaron con sus sentimientos muy agresivos, porque ahora era, después de este desencarne, ahora era Girolamo el que estaba encima del duque, ¿no? Como teniéndolo como esclavo. Entonces se cambiaron los lugares, pero seguían los lazos ahí muy, muy enganchados. Entonces les informan que van a volver a la carne, que de los antiguos conocidos ya estaban encarnados Carlo y Asunta, y que pronto también iría Lucía, la antigua niñera de la casa de Vici, que ella iba a ser la madre de los dos, tanto del duque como de Girolamo. Ahora iban a ir como hermanos, porque estas son estrategias que utiliza la divinidad para arreglar las deudas entre dos personas que simplemente por las buenas no han podido. Así que de repente por ahí tenemos hermanos complicados, parientes complicados. Bueno, ya sabemos que probablemente sean enemigos del pasado y nos estén dando la oportunidad de resarcir los asuntos pendientes con ellos. Pues bien, este grupo espírita en Brasil que recibió la comunicación, recibió esta información y estaba impactado, porque por lo general en los grupos espíritas se trabaja y se reciben pequeñas historias, pequeñas cositas que arreglar, pero muy, muy de vez en cuando se reciben estos grandes casos que implican estas situaciones tan complejas, ¿no? Entonces estaban impactados con todo este material que recibieron, en especial uno de sus integrantes, el señor Oscar, quien guardaría en su memoria estos datos de todo lo que les contaron, de todo lo ocurrido durante mucho, mucho tiempo. Así que nos dicen, pasan 20 años de esta comunicación. Ahora estamos en 1957 y don Oscar llega a su cita con el destino para encontrarse con Lucía. Lucía, aquella mujer, la niñera del duque de Vici, la que mató Girolamo para matar a los niños para quedarse con la herencia, ella misma. La encuentra pidiendo limosna y cantando en la calle bajo una lluvia caótica. Ve a la mujer con misericordia, traía a sus 2 hijos bebés en brazos, pequeñitos, con las marcas de la expiación punitiva. Uno de ellos, Girolamo, ciego, y el otro, el duque, sordomudo. Por intuición más que por otra cosa, don Oscar reconoció a los personajes de aquella comunicación espiritual de antaño. Les habían advertido, ¿no? Van a nacer, van a volver a la carne, Lucía va a ser su mamá, el Girolamo y el duque van a nacer con serios compromisos expiatorios. Entonces los reconoció y se comprometió a ayudarlos. Incluso buscó a sus antiguos compañeros de aquel grupo, los que estuvieron aquella noche que recibieron esa información, todos los que estuvieron involucrados ahí y en esa comunicación, pero ya nadie era espírita, solamente él, ni tenía ni interés en ayudar. O sea, decían, pues sí me acuerdo, pero la verdad me da igual, ¿no? Así que perdió tiempo buscándolos, y cuando al fin fue a buscar a Lucía, desafortunadamente ella ya había fallecido. Sí,
Falleció Lucía, enferma de los pulmones, dejó a sus hijos huérfanos al cuidado de su abuela, de doña Catalina. Doña Catalina era una mujer de alta alcurnia, venida menos. Era una buena mujer, pero con mucho dolor también en el corazón y todas las pruebas que le había tocado pasar, ¿no? Y esta señora Catalina sentía horror por las criaturas, no las querían. O sea, si fuera por ella, nunca hubieran nacido, pues eran producto de una violación, porque Lucía sí había sido violentada por un patán de la comunidad, que también era un enemigo de antaño, un viejo conocido del pasado, el que alguna vez fue el obispo de Siena, el cómplice de Girolamo en tantas cosas malas. Ahora ese hombre les daba la vida a él y al duque de esa forma tan impropia, a través de una violación. Los niños nacieron deformes, nacieron enfermos. La abuela Catalina, era abuela de Lucía, era bisabuela de los niños. Incluso sintió el deseo de matar los recién nacidos. Los vio tan feos que dijo, le voy a hacer un favor a mi nieta, ¿no?, si los mato. Pero dice que algo la detuvo y no pudo hacerlo. De la madre de Lucía, bueno, se sabe poco, no dicen mucho, tenía tiempo sin saber nada. Dicen que era una alcohólica, una perdida en las calles, irresponsable. Era la antigua Asunta. La antigua Asunta, ahí se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba. Un nombre un poco extraño para mí, pero que es muy común en Brasil. No sé si Aparecida, no, Anunciada. Se llamaba Anunciada. Era la antigua Asunta. Y ella era venía siendo la abuela de los niños, ¿no? También estaba presente ahí. Era la abuela de Girolamo y el duque. En la vida pasada, Asunta, ya se acuerdan, había sido Ana María, la mujer por la que se enfrentaron Antonio, Cándido y Bernardo. Sí, los personajes diferentes, en escenarios diferentes, y tiene uno que ir llevando a la cuenta quién era quién era dónde, qué es lo que hizo, pero es maravilloso, ¿no?, porque nos van mostrando cómo va evolucionando cada personaje. Entonces les digo, Lucía murió enferma. Antes tuvo contacto en sueños con la duquesa Ángela, que le informó, ya es hora de partir, ya cumpliste todo lo que te tocaba, lo has hecho todo bien, según lo planeado. Ahora esas dos criaturas tienen que enfrentar la expiación punitiva de forma crítica. En cuanto Lucía murió, la abuela Catalina, la bisabuela de los niños, los vendió un gitano que iba de pueblo en pueblo, de feria en feria, con espectáculo de fenómenos para exhibirlos. Oh sí, ahí exhibía a las criaturas. Dos parias dejados de la mano de Dios, decía la gente, aunque en realidad su expiación era todo lo contrario. Era la oportunidad divina para salir de aquella cárcel karmática en la que ellos mismos se habían aprisionado. Gaulter se llamaba el gitano, Gaulter, y era ni más ni menos que Carlo, el antiguo chantajista de Girolamo, el antiguo hacendado don Federico, el que amaba a Bernardo el españolito por encima de su hijo, ¿lo recuerdan? Y que seguía sintiendo un aprecio especial por él, por Bernardo, por el duque, por uno de los dos niños, que los niños uno se llamaba Luis José y el otro José Luis, no me digan quién, pero uno José Luis y un Luis José. Y Gaulter, el gitano, veía en los ojitos de Bernardo una ternura indescriptible. En los ojitos de Girolamo no venía nada porque estaba ciego, entonces, pero ese niño en especial le llamaba la atención, le causaba ternura. Los crió a los dos, a ambos como sus hijos, los quiso, los logró querer, que esto ya es un avance gigantesco, ¿no?, para la conciencia de Gaulter, de Carlo, era realmente interesante que pudo sentir amor por ellos. Quería educarlos, quería convertirlos en hombres de bien, pero desafortunadamente ellos murieron a los 12 años de edad. Ahí concluyó su expiación y iban a mitigar en gran medida las deudas que contrajeron hace tantísimos años consigo mismos, ¿no? Les digo que por eso me encantan estas historias espíritas, porque podemos ver todo el peregrinaje de las almas, sus vidas, de vida en vida, la ley de causa y efecto en acción, y nos hace poner nuestra propia historia en perspectiva, es decir, ¿qué no habremos pasado nosotros? ¿Cuántas vidas llevamos con este problema? ¿Cuántas vidas llevamos enganchados con el peor enemigo que tenemos ahorita enfrente? Nos deja un sinfín de reflexiones profundas.
y a cada quien le toca analizar, ¿no? Y les digo, si la quieres conocer esta historia con mayor detalle, más a profundidad, busca aquí en el canal, en las listas de reproducción, la lista de Parias en Redención. Son 3 videos y ahí te lo explico con lujo de detalle. ¿Por qué decidí repetirlas, hablar de nuevo de ellos? Bueno, era para hablar aquí dentro de la obra de Víctor Hugo y para comparar Los Miserables con Parias en Redención, que siento yo, ya les había comentado que son obras hermanas, que mientras Los Miserables habla de los parias de la sociedad en el mundo de la materia y las vicisitudes de vivir en este planeta, bueno, Parias en Redención complementa todo esto hablando de la parte espiritual, de los parias espirituales, y ambas obras nos muestran un camino de entendimiento de lo que realmente es la trayectoria de un espíritu encarnado cuando ha sido rebelde o despreocupado de su crecimiento espiritual. Entonces me parecía interesante poner estas 2 obras sobre la mesa y hablar de la obra En Vida de Víctor Hugo y de la obra En el Más Allá, porque siento que se complementan. En ambas obras podemos encontrar profundas reflexiones para nuestro diario vivir, y me encantan también estas historias porque es mucho más fácil a través de ellas llegar al entendimiento de las personas que quizás les da flojera instruirse con la doctrina o lo van dejando para después y aquí vienen las llamadas de atención, ¿no? En las historias, y a veces es más fácil que nos entre el conocimiento a través de una historia. Entonces les jalan las orejitas, ¿no? A su propia despreocupación espiritual y digan de repente, sí, ya me voy a poner a estudiar, sí, voy a hacer algo, voy a hacer cambios en mí, no me vaya a pasar como el Duque, no me vaya a pasar como Asunta, no me vaya a pasar como el Girolamo. En fin, se trata de aprender en cabeza ajena. Para que estas historias lleguen a nosotros, tan solo imaginen por favor todo lo que tuvo que haber ocurrido, que Víctor Hugo en su estancia espiritual las haya escrito, ¿no? En primero, que Divaldo las recibiera con todo el trabajo que tenía Divaldo todos los días, todos estuviera donde estuviera, él a las 11 de la noche tenía que psicografiar, de 11 a 1 de la mañana, mientras yo ya descansábamos, dormíamos o nos divertíamos, él todos los días psicografiaba de 11 a 1 de la mañana a un enfermo. Cuenta él que de hecho comenzó a escribir Parias en Redención enfermo, con temperatura en la noche, estaba de visita en otro lugar y que Víctor Hugo le dictaba incluso las hojas salteadas, revueltas, para que él no interfiriera con su mente, porque el odio que ella estaba reflejando por Girolamo en la primera parte le interfería luego para recibir la historia. Él estaba haciendo juicio y Víctor Hugo le regañaba, le decía, no hagas juicio, tú nada más escribe, limítate a escribir. Entonces imagínense todo el trabajo, todo el esfuerzo, cuántos días, cuántas noches no dedicó Divaldo a cada uno de sus libros, y luego publicarlo, y luego que llegara, en este caso, a mis manos, y que yo lo leyera, e hiciera el resumen, e hiciera el video, que se ve muy fácil, pero pues no sé, tampoco yo también tengo múltiples ocupaciones en casa, tengo una vida, hay que dedicar tiempo todos los días para este trabajo, llueva, trueno, relampague, hay que leer un poquito para avanzar, si no produce uno. Y que de casualidad te haya llegado a ti, les haya llegado a ustedes aquí en el YouTube. Nosotros aquí en el canal apenas tenemos más de 3,000 suscriptores y suena mucho, pero en realidad de esos 3,000 solamente el 11% ve los videos, y de ese 11% no todos los ven completos. Así que si tú estás aquí hasta el final del video, bueno, gracias, primeramente gracias por la atención que nos ponen, pero eres parte de este diminuto porcentaje que está recibiendo estas valiosas informaciones. Así que sí, siéntete privilegiado y aprovéchala, porque esto es todo un trabajo en equipo, todo un trabajo en conjunto donde participamos muchísimas personas para que se pueda dar a conocer esta información, no solo de Víctor Hugo, hablamos de la doctrina espírita en español, ¿no? Que apenas está empezando a difundirse. Entonces sí, está llegando este mensaje desde el más allá, desde la espiritualidad mayor para ti. Así que vamos a sacarle jugo a esta enseñanza. Y no me resta más que agradecer por su compañía. Ahora sí, por favor, regálenme un like, suscríbanse al canal. No me gusta estar pidiendo esto porque yo lo dejo mucho a la libertad de las personas, pero sí me gustaría que el canal progresara para que llegara a más personas.
Sí, nosotros tenemos por ahí un límite. YouTube no nos promociona mucho, entonces vamos a hacer la promoción nosotros. Ayúdenme a compartir, a que otras personas conozcan el canal, que crean que les pueda interesar. Pues siempre hay algo de reflexión y algo que le pueda servir a cualquier persona, ¿no? Entonces, gracias a todos por su compañía y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.